¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Es un placer siempre estar con todos ustedes. Les invitamos, por supuesto, a unirse a nuestras redes sociales e inscribirse en el canal de YouTube. Dale a la campanita para que no solamente sean parte del mundo de cerebros políticos, sino que también les llegue de primera mano todo el contenido que tenemos para este año, siempre tratando de ofrecerles pluralidad con los entrevistados y altura del debate, que es importante ahora que el debate está muy de moda y qué bueno, ¿no? Qué bueno que la República Dominicana se esté sumando a esta iniciativa. Ya veremos si también se contagia en el nivel presidencial, que es el más esquivo históricamente hablando con respecto a los debates. Y hoy tengo el placer de tener un invitado que no le rehuye al debate, sino que está todas las semanas y particularmente los sábados. Es el capitán de esa nave, de la cual también he tenido el honor de ser parte. Es un gran amigo y un tipazo en todo el sentido de la palabra y una persona comprometida. Y ha demostrado además ser leal a su partido. Me refiero a Yuri Enrique Rodríguez, candidato a la Diputación por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Bienvenido. Muchísimas gracias, Felipe. Feliz de estar aquí. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros, Yuri. Primero que nada, ¿cómo así ganemos el futuro? ¿A qué te refieres? Dado que se habla mucho de que la juventud, que le hay que dar la oportunidad a la juventud, eres muy joven, pero eres también aguerrido, con ideas claras. ¿A qué se refiere Yuri cuando habla de ganemos el futuro? Mira, puede sonar un poco abstracto, ¿verdad? Y la gente puede cuestionarse como tú lo haces ahora mismo, pero para tener un buen futuro hay que tener un gran presente. Eso es lo primero. Y yo creo que la República Dominicana carece de una hoja de ruta hacia su futuro. La última vez que nosotros como país nos sentamos a dialogar para discutir uno de los grandes problemas que teníamos fue hace más de una década, en el año 2014, con el Pacto Educativo. Desde ese momento nuestro país no se ha sentado a dialogar sobre los problemas estructurales. Y en la República Dominicana hay dos tipos de problemas. Hay problemas coyunturales y hay problemas estructurales. Los coyunturales regularmente muchos políticos se dedican a ello porque tienen soluciones estéticas, ¿verdad? Como si fuese un caparazón vacío. Y de hecho a veces son mucho más rentables electoralmente hablando. Pero hay muchos problemas coyunturales que son producto de las estructurales. Correcto. Entonces, esta candidatura trata de buscar soluciones a los problemas estructurales de la gente que afecta su cotidianidad, que afecta su día a día. Y esa es la forma de ganar el futuro, nosotros poder dialogar, poder generar consensos mínimos, básicos, que nos permitan tener una agenda como país. Sé que muchas veces dicen, bueno, hay una agenda importada o extranjera. Sí, la agenda globalista. Que está influyendo sobre nuestro país, pero la ausencia, la naturaleza más bien niega el vacío. Por lo que cuando tú tienes la ausencia de una agenda, evidentemente cualquiera puede venir a imponerte la suya. Mientras que cuando nosotros tengamos una agenda o una hoja de ruta, como yo prefiero llamarlo, entonces podemos trabajar en tener un gran presente para ganar el futuro. Digamos que esa es la idea detrás de eso. Yuri, qué bueno que me mencionas lo de la agenda, ¿no? La agenda globalista de la ONU. Porque fue uno de los temas centrales de los últimos debates a nivel senatorial y a nivel de diputación. Sí. ¿Estás abierto a debatir? ¿Qué te parece estos ejes temáticos que se han trazado en los primeros debates televisados de este mes? Sí, estoy perfectamente abierto. Tengo la invitación y la he aceptado. Lo han dividido por grupos y entonces a mí me tocará en el segundo grupo de debatientes, de candidatos a la diputación, ¿no? Mira, yo creo que estos ejes temáticos son de suma importancia porque hablan, digamos, de algunos temas de los que la gente tiene, digamos, deseo de saber cómo piensa el candidato o la candidata. Pero creo también, Felipe, que hay muchos temas, digamos, que afectan la cotidianidad del ciudadano que no le estamos tratando. Y hay que comenzar a debatir problemas importantes para variar, diría yo. Problemas básicos, como por ejemplo, ¿cuál es la principal o una de las principales preocupaciones de los habitantes de la circunscripción número 1? El orden. Nosotros vivimos en una noción de desorden generalizada. Digamos que protagonizada por el desorden en el tránsito, que tanta calidad de vida le resta a la gente y que tanta ansiedad le genera. Y tenemos que comenzar a ver el tránsito como un problema estructural que tenemos, claro, porque afecta a la sana convivencia de la sociedad. Entonces, yo quisiera que nosotros habláramos, por ejemplo, de eso, de convivencia, de cómo nosotros convivimos en nuestros residenciales, por ejemplo. Siempre hay un chisme, un chiqui show en los grupos de los residenciales diariamente, ¿verdad? Sí. Que si botaron la basura de tal manera, que si hicieron las cosas de manera incorrecta.
Bueno, nosotros tenemos que ver cómo la ley de regímenes de condominios puede mejorarse, por ejemplo, por hablar de una ley en específico. Creo que tenemos que hablar también de temas como la educación. Mira, la educación dominicana hay que transformarla definitivamente. ¿Por qué? Porque es una educación que informa, pero no forma. Y tenemos que comenzar a mostrarle a los maestros que tienen que aprender a enseñar desde el cerebro del que aprende, no desde su propio cerebro. Si me doy a explicar, me refiero al cerebro, digamos, de los niños y niñas que acuden a las aulas y a las escuelas. Entonces tenemos grandes desafíos en nuestra sociedad que yo creo que también serían temas de suma relevancia para tratarlos. Yuri, en el caso eventual de que llegues al Congreso Nacional en agosto próximo, Sí. ¿No te da la sensación de que en República Dominicana no es que falten leyes, a veces hasta sobran, y resoluciones y demás? Sí. Lo que faltaría verdaderamente es fiscalización. Bueno, para sorpresa de mucha gente, la República Dominicana es un país muy bien normado, jurídicamente hablando. Nosotros tenemos leyes para muchísimas cosas que la gente ni se imagina. Ahora, lo que tú señalas es correcto. ¿Cómo operativizamos esas leyes? Por ejemplo, con el tema del tránsito, tenemos una ley moderna de movilidad y transporte terrestre del año 2017. Pero ¿en qué porcentaje se está cumpliendo esa ley y qué tan efectiva ha sido para organizar el tránsito? ¿Las políticas públicas aplicadas por el Intran han dado algún tipo de resultado? Eso es lo que hay que preguntarse. Por eso, una de mis propuestas básicas es la creación del primer método de evaluación legal en la República Dominicana, que le permita no solamente a los congresistas, sino también a los ciudadanos saber en qué porcentaje se están aplicando las leyes. Y, evidentemente, lo que no se mide no mejora, Claro. lo que no se evalúa no mejora. Entonces, tenemos que evaluar, tenemos que medir las leyes que estamos aplicando, porque algo que a mí me genera mucho desconcierto, Felipe, es que los diputados, cuando evacúan una ley y luego es promulgada por el Poder Ejecutivo, los diputados se alejan, se ausentan de la aplicación de esa ley, que ellos mismos han creado, han generado. Peor aún, es cuando el Tribunal Constitucional tiene que, digamos, actuar como Congreso de la República cuando comienza a desmembrar leyes porque los congresistas no han hecho bien su trabajo. Entonces, todo eso lo que genera es desconfianza por parte de la ciudadanía a la labor legislativa. Entonces, yo creo que efectivamente tenemos una cantidad de leyes que son fundamentales su aplicación, pero que no se hace. Yuri, hablemos del plan Hostos. Sí. Porque lo has planteado en muchos espacios y quisiéramos que compartas un poco este derecho y es bastante fácil de digerir. Sí. Tienes otras propuestas que también te voy a consultar, pero específicamente el plan Hostos, esto de moral y cívica en un tiempo donde abundan los videos de los muchachos, en las escuelas sobre todo, con violencia y respetando al docente, o situaciones incluso de hechos muy lamentables de accidentes o de ataques externos a ciertos estudiantes. Sí. Entonces, en esta situación social, como que la violencia abunda y la moral y cívica se ausenta. Entonces, creo que cae como anillo al dedo y quisiéramos que nos explique un poquito más de esto. La sociedad dominicana, Felipe, es una sociedad que era agresiva y que se volvió violenta. ¿Cuáles son los pilares del plan Hostos? Primero, la educación. ¿Qué queremos hacer en la educación? Como primer paso, sencillo, devolver la moral y cívica a las escuelas, pero para que sirva como un método de orientación ética y moral para los niños y las niñas desde temprana edad. ¿Por qué? La principal preocupación de los ciudadanos de la circunscripción número 1 es la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Ahora bien, los principales actores delincuenciales están entre los 15 y 25 años, jóvenes. Pero hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿qué ocurre en la vida de un niño, de una niña, que nace inocente para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad? ¿Tuvo que ver la policía en su formación cognitiva, pedagógica y de valores? No. Son otras las instituciones, sobre todo la de corte social por parte del Estado, iniciando por el Ministerio de Educación, pasando por Cultura, Deporte y Salud, junto con la familia, los que tienen responsabilidad de la crianza de ese niño o de esa niña, para su correcto desarrollo. Yo te puedo garantizar a ti que tú y yo, y todos los que escuchan y ven este podcast, somos el reflejo, el resultado de nuestra crianza. Mira, y por más profundo que a nosotros nos metan, no vamos a hacer lo mal hecho. Por lo que nosotros tenemos que desafiar el origen de la situación y no las consecuencias. ¿Por qué te digo consecuencias? Porque aquí se habla mucho de la reforma policial, por ejemplo.
Muchos gobiernos han intentado realizarla. Pero ¿qué ha ocurrido? Tú puedes traer los policías, el cuerpo policial lo puedes traer de Suiza y pagarle $5,000. ¿Y qué va a pasar? Los actores delincuenciales seguirán siendo los mismos. No va a variar esa situación. Entonces tenemos que trabajar con los actores delincuenciales. Y la delincuencia evidentemente no se erradica, se previene. Por lo que nosotros tenemos que trabajar en la prevención principalmente para poder solucionar ese problema. Entonces, ¿cómo se hace? Cambiando, variando, transformando los patrones conductuales de la gente. Y por eso queremos introducir nueva vez la moral y cívica para que dentro de un master plan, entonces, digamos, logremos transformar la conducta de los ciudadanos. También habla en tus propuestas de ayudar aún más o reforzar la ayuda a lo que diríamos mujeres emprendedoras, porque hay una brecha real entre hombres y mujeres a nivel económico. Se dice popularmente que la pobreza tiene rostro de mujer en la República Dominicana. Y a los jóvenes, porque de hecho han salido encuestas de instituciones o entidades bastante creíbles donde se determina, el joven determina, o una gran parte de los jóvenes en la República Dominicana tienen un anhelo, digamos, importante de dejar el país e ir a buscar oportunidades a otro lado, lo que habla muy mal de la situación que están viviendo. ¿Cómo trabajar con estos dos focos poblacionales importantes o sociales del país? Con el tema de las mujeres, se ha demostrado científicamente y la evidencia lo señala, que cuando la mujer avanza económicamente, todo su círculo, no solamente familiar o núcleo familiar, sino también social, avanza. ¿Por qué? Porque regularmente invierte los recursos que obtiene dentro de ese círculo, no fuera de él. Por lo que en el caso de las mujeres emprendedoras, nosotros queremos, digamos, generar un plan de acción con ellas, lo que sería un plan de negocios, digamos, en sentido llano, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen muchas ideas, pero no saben cómo ejecutarlas. Inclusive hay muchos programas que vienen desde gobiernos pasados que ayudan a las mujeres en el acceso al crédito. Pero para tú poder acceder al crédito tienes que tener un plan de negocio, digamos, que esté lo suficientemente esquematizado para que esa entidad bancaria pueda confiar el crédito en ti. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con las mujeres es un plan de seguimiento que le pueda generar a ellas, digamos, esas oportunidades, que no solamente se queden en la idea, sino poder esquematizarlas, conceptualizarlas para desarrollarlas, en primer lugar. En el caso de los jóvenes, mira, para mí es muy difícil saber que más del 60% de los jóvenes dominicanos ven su futuro fuera de su país. Y es muy triste, porque comienzan a envejecerse las instituciones partidarias, las instituciones empresariales, las instituciones eclesiásticas, académicas, mientras los jóvenes van saliendo, mientras tenemos una fuga de cerebro. Lo primero que tenemos que hacer para resolver esa situación es tecnificar lo más que podamos la educación en la República Dominicana. ¿Por qué, Felipe? Porque nosotros tenemos que lograr que los jóvenes salgan de las escuelas con algún tipo de conocimiento técnico y que posterior a eso puedan acceder a un empleo digno, a una oportunidad de trabajo que les permita profesionalizarse si así lo decidiesen. Y que eso, evidentemente, no conlleve poner en peligro el equilibrio económico de sus familias. Porque lo que pasa aquí es que los estudiantes, después que salen del bachillerato, tienen que durar 4 años estudiando, sin ningún tipo de posibilidad económica, sin ningún tipo, digamos, inclusive de criterio académico, las universidades en las que están, que dejan mucho que desear. Porque la República Dominicana no tiene ninguna universidad, digamos, que esté en ranking positivo dentro de América Latina. Entonces, hay una cantidad de desafíos importantes. Entonces, tenemos que evaluar lo que está diciendo el mercado. ¿Qué está diciendo el mercado? Que pueden haber técnicos, desarrolladores de software o de web trabajando desde la República Dominicana para multinacionales de manera remota, por ejemplo. ¿Por qué no dedicamos nuestros esfuerzos en que eso pueda ocurrir? Pero ¿qué está diciendo también la propia empresa dominicana, los empresarios? ¿Qué necesitan? Hay que hacer un levantamiento con ellos para saber cuáles son sus necesidades técnicas y que esos estudiantes entonces en la formación técnica puedan, digamos, educarse en torno a esa necesidad que está teniendo el mercado. Me parece que esas son, digamos, las vías por las cuales nosotros deberíamos transitar, que lo han hecho otros países, no nos estamos inventando el agua tibia, ¿verdad? Sí. Pero la salida que encontraron, digamos, países en vías de desarrollo como el nuestro fue efectivamente tecnificar la educación.
Yuri, una persona joven, pero muy preparada. Te quiero llevar a julio del 2020, donde evidentemente hubo una situación difícil. muy difícil, muy difícil. Y los meses que vinieron después no mejoraron para nada. Todo fue a peor antes de siquiera tener un atisbo de esperanza de que eso mejorara. Pero te quiero preguntar algo específicamente. ¿Por qué o qué pasó por tu cabeza en esos meses de verte al espejo, decir, soy un tipo joven, tengo todo el futuro por delante? ¿No pensaste en algún momento que el barco se estaba hundiendo y tú te ibas a hundir con él a tan temprana edad, cuando la política ha sido y probablemente sea tu pasión y tu vocación el resto de tu vida? Bueno, yo creo que uno tiene que saber enfrentar los desafíos. Y evidentemente correr ante la adversidad a mí no me parece una actuación razonable. De hecho, te puedo decir que admiro mucho más a la gente que sabe gestionar la adversidad que a la gente que regularmente consigue el éxito. Aquellos que saben gestionar la adversidad, yo creo que de esos es que deberíamos nosotros aprender, porque son los que realmente tienen un criterio real de cómo poder salir adelante en la vida. Y yo creo que el PLD, bien o mal, ha sabido gestionar la adversidad dentro de situaciones calamitosas, porque hay que decirlo de esa manera. No sé qué más se le puede hacer al Partido de la Liberación Dominicana para intentar destruirlo. No sé qué más. Evidentemente, contra algo que sí nosotros tenemos que luchar es contra nuestra autodestrucción, contra nuestro autosabotaje. Autodestrucción. O autosabotaje. ¿A qué te refieres con autodestrucción? Bueno, como cualquier persona que intenta hacer las cosas de manera correcta y se autosabotea, entonces tiene que comenzar de nuevo a desarrollar ese proceso de encontrar el camino correcto. Entonces nosotros de lo que más tenemos que cuidarnos es del autosabotaje. Posterior a eso, de las amenazas externas, evidentemente. Entonces, me vi en una situación compleja, es la verdad, una situación de incertidumbre, pero yo creo que el ejercicio de la vida que más incertidumbre tiene es la política. No hay un ejercicio profesional que tenga más incertidumbre que la política. Y eso lo que me ha hecho a mí es poder superar mis estados de ánimo. Porque yo creo que, como decía Kipchoge, el corredor, que solamente son verdaderamente libres aquellos que son disciplinados, que los demás son esclavos de sus estados de ánimo. Yo debía ser disciplinado en ese momento. Si yo he dedicado toda mi carrera profesional y académica a formarme en la política, porque creo en la política como una forma de estar en el mundo. ¿Por qué en ese momento, que era un momento adverso, es verdad, pero por qué iba a salir? Si salía en ese momento, no hubiese sido miembro del Comité Central del PLD. No sería candidato a diputado en este momento. Y yo creo que en mi caso no solamente he sido un relevo generacional, también he sido un relevo en el entusiasmo dentro del partido y hacia afuera, para que la gente vea que en todas las organizaciones políticas hay desafíos, pero también hay mucha gente buena. Y yo creo que el PLD es un partido de gente buena. Yuri, ya tenemos candidatos y candidatos vicepresidenciales. Los grandes partidos, por supuesto los oficiales ya han tenido que inscribirse ante la Junta. ¿Qué te parece esto de que el PLD y la Fuerza del Pueblo vayan separados? ¿De alguna forma te parece más estratégico como para forzar una segunda vuelta o ya mirando de manera objetiva? Claro está, porque las posibilidades están en manos de Abinader, sí, de una supervivencia y un protagonismo más allá del 2024. Yo pienso que fortalece el sistema de partidos. Si cada uno de esos partidos han tomado la decisión desde el año 2019-2020 de caminar separados, evidentemente en la política hay alianzas estratégicas que se deben de realizar en momentos puntuales para poder obtener un mejor resultado electoral, como ocurrió en las municipales y como ocurrirá de cara a las congresuales en el orden senatorial. Pero también creo que si los partidos tienen, digamos, estructuras políticas, líderes que se han sometido a procesos de elección para elegir sus candidatos presidenciales, yo creo que eso debe respetarse, porque es la propia militancia que ha participado en esos procesos. Dentro, digamos, de que la gente diga, bueno, que se una el PLDismo, que se una el PLDismo morado y que se una el PLDismo verde. Bueno, insisto, creo que si desde un principio se tomó la decisión de transitar caminos distintos, no digo que adversos, pero distintos, creo que eso debe respetarse. Y quien gana con eso, para mi gusto, es la democracia. Yuri, tomaste un rol muy importante en la precandidatura de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, una
persona con una carrera política extraordinaria, primera dama 8 años, vicepresidenta 8 años, alta dirigente del PLD en estos últimos años. Trabajaste hasta el último día en esa campaña. No fue la campaña o no fue la candidata elegida por la mayoría de los PLDistas y sin embargo asumiste a los pocos días un rol activo, digamos, como militante de la campaña presidencial asumida en ese momento no oficial, ya es oficial, de Abel Martínez. Esa transición, ese proceso de aceptación, ¿lo sentiste natural? ¿Te costó? Hablaste con la doctora y dice, doctora, bueno, tengo que unirme como un soldado más. Sí, lo conversé con ella, pero el partido tiene, digamos, principios muy básicos como el centralismo democrático. Y si el partido en un proceso de elección libre, inclusive abierta hacia la ciudadanía, tomó la decisión de que Abel Martínez fuera nuestro candidato, pues es un miembro y es un militante del Partido de la Liberación Dominicana. No debe existir ningún tipo de acritud ni de diferencia. Por el contrario, creo que celebramos un proceso que fue democrático, en el que fue electo un candidato distinto al que yo apoyaba, pero eso no me impide a mí, como militante, como tú muy bien has señalado, pues adherirme de inmediato, porque nosotros teníamos un desafío que era el corto tiempo, y creo que en algún sentido lo seguimos teniendo. Uh-huh. Entonces, ante ese corto tiempo, la política no es un lugar de muchos sentimientos encontrados. Yo hubiese querido ser poeta, pero soy político. Por lo que uno tiene que tomar decisiones inmediatas. Si el proceso pasó, evidentemente uno evalúa el proceso, realiza autocríticas y críticas a ese proceso. ¿Por qué no salió como uno esperaba? O por lo menos en el momento que uno apoyaba una candidatura per se, pero posterior a eso tiene que seguir el camino de cara al ascenso al poder. Yuri, en el año 2002 habían unos poquitos legisladores del PLD, incluso había un senador que se le llamaba el llanero solitario, porque era uno. Sí. José Tomás Pérez. José Tomás. Por el Distrito Nacional. Así es. Y ahora se ve como un proceso de consolidación del poder del PRM luego de las municipales, que evidentemente ganaron las municipales de forma importante. Los legisladores que vayan a salir de la oposición serán, digamos, una voz mucho más notoria, porque habrán, me imagino que en función de la cantidad de legisladores que pueda sacar el PRM, mucho menos, ¿no? En cantidad. Pero eso es no puede ser una apreciación, quizás tú tengas otra. ¿Cuál es tu proyección con respecto a mayo, luego de febrero, sí, de cara a un proceso donde el presidente es candidato y por ende corre con ventaja, y sobre todo en un proceso donde todavía se puede percibir que el PRM está agarrando todavía, está en un proceso de consolidación más que de desgaste? Sí, lo primero que quiero señalar es que no siempre los procesos eleccionarios previos en caso de las congresuales o municipales condicionan las presidenciales. Eso no siempre ocurre. Digamos que la conducta del elector es distinta y se muestra inclusive en los porcentajes de abstención, por ejemplo. En el Distrito Nacional, la alcaldesa que se reeligió ganó apenas con 22 de cada 100 capitaleños. Entonces estamos hablando ahí de que, cierto, hay legitimidad del proceso democrático, pero no necesariamente del apoyo popular, ¿no? Entonces siempre eso hay que tomarlo en cuenta. Lo que yo pueda prever es que intentaré no ser la voz que clama en el desierto, como Fray Antón de Montesinos o el propio Jesucristo, sino de que sea lo que sea que ocurra, tengo una propuesta básica y fundamental, Felipe, que es la creación del primer grupo parlamentario de la capital, en donde los 18 congresistas, sin importar el partido político al que nosotros pertenezcamos, podamos ponernos de acuerdo para generar consensos básicos en el desarrollo de la capital. No es lo mismo que vayan 18 congresistas a ejercer presión ante la alcaldía, por ejemplo, o ante el mismo presidente de la República, que vaya uno solo. Claro. Entonces yo creo que la capital está consciente de la necesidad que tenemos de que haya un grupo que defienda los intereses de la capital. Estamos hablando de la Primada de América. Nosotros tenemos el deber de que la gente se vuelva a sentir orgullosa de ser capitaleño y de que nosotros podamos generar, digamos, vínculos mucho más cercanos con la ciudadanía. Por lo que creo que es una propuesta que, a pesar de lo que sea que ocurra, ¿verdad? Yo que no soy vidente, ni tengo una esfera de cristal, pues creo que es una propuesta también para buscar soluciones a la cotidianidad de los ciudadanos de la capital. Yuri, pues esperamos que arriba de tu bicicleta, un gran atleta, Yuri, para los que no saben, sí, corre en el parque y todo. Sí. Arriba de tu bicicleta, pues puedas entrar en contacto con todas las personas posibles de manera de que tus ideas y tu candidatura
alcance los niveles necesarios para lograr el éxito que te deseamos genuinamente para mayo próximo. Bueno, ojalá que sí, que la gente que yo creo que le hablo con suficiente sinceridad y sensatez a la gente, porque yo más que como político, como ser humano, amo la posibilidad de que podamos tener un mejor futuro. Pero sobre todo, Felipe, un futuro compartido, un futuro junto a la gente. Y la gente tiene que dejar de ser objeto para convertirse en sujeto de la toma de decisiones. Yo creo que esa es la única manera que nosotros podremos alcanzar, ganar el futuro, como mencionábamos al inicio. Pasar de una democracia representativa que la gente no la entiende muy bien. Que bueno, ese es mi representante, pero ¿qué tanto? Pasar de eso a una democracia participativa, una democracia directa, que nos va a costar mucho menos, que le va a costar mucho menos a los políticos y que van a tener mucha más sintonía con la ciudadanía. Porque uno como político es un intérprete de los sueños de la gente. Y cuando la gente va a una urna no deposita su voto, deposita su confianza. Por eso para mí es tan importante hablarle a la gente de manera sincera, porque aspiro a que deposite en las urnas su confianza por Yuri. Esa palabra clave de hablar. He recibido algunos comentarios de una gente que bueno, que a ti nada más te gusta cerrar, que a mí nada más que me gusta cerrar la entrevista. Y en esta ronda de entrevistas rumbo a mayo, me gustaría que le hables a la gente, especialmente de la 1, ¿no? Del Distrito Nacional, que evidentemente serán las personas que van a decidir, que van a examinar por qué candidato deben votar, y nos gustaría, por supuesto, que un mensaje a todas esas personas. Yo creo que los ciudadanos de la circunscripción número 1 tenemos el deber de vencer el miedo. Y el único antídoto del miedo es el amor. Y hay un candidato que tiene amor por la posibilidad de que podamos tener orden en el tránsito que tanto nos resta calidad de vida y nos genera ansiedad. Hay un candidato que tiene amor por la posibilidad de poder construir una nueva cultura ciudadana en donde se le enseña a la gente a ser buena, porque ser bueno es una decisión. Por lo que el próximo 19 de mayo, cuando ustedes se encuentren frente a la boleta de diputados, recuerden que hay un solo candidato que se llama Yuri y que le ha hablado con la suficiente sinceridad y sensatez para que sepan que ama a su país y ama la posibilidad de un mejor futuro. Bueno, después de eso me queda callarme. No, lo daño después de ahí. Yuri, gracias. Gracias, Felipe. Este es tu espacio. Feliz de estar aquí. Gracias. Y a ustedes, será hasta la próxima. Muchísimas gracias.